Buenas noches a todos, les doy la bienvenida a este foro en donde vamos a comentar el laudo arbitral entre Venezuela y la Gran Bretaña. Están junto a mi compañía el licenciado Sagastume, la licenciada Morales, el licenciado Hernández, el licenciado Seguín, la licenciada Parra y mi persona, la licenciada Randa. Vamos a estar comentando diversos aspectos acerca de este laudo arbitral. Entonces le doy la bienvenida al licenciado Sagastume para que nos comente acerca de los antecedentes generales del caso en cuanto al problema limítrofe. Muchas gracias, Jessica. Buenas noches a todos. Para comenzar, es importante entender que este problema y conflicto territorial de la región del Esequibo no es un problema reciente, es un problema que lleva más de 180 años de historia entre la República de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, que en sus orígenes también tuvo la participación del Reino Unido, ya que en el siglo XIX Guyana, como la conocemos actualmente, era una colonia británica. Este problema se centra realmente entre el río Esequibo y la Guyana, debido a que es un territorio de más de 159.500 kilómetros cuadrados, el cual es rico en muchos recursos naturales, tanto como el oro, el diamante, los bosques, y vamos a hacer un énfasis en el petróleo. Debido a que este diferendo territorial también empieza desde una disputa en su origen en el siglo XIX, cuando Venezuela logra independizarse de España. Como muchos países, Venezuela adopta el principio de iuti possidendi iuris, un concepto de derecho internacional que pretende y establece que todos los países recién independizados pueden quedarse con todas las líneas fronterizas que tuvieron en la época colonial. Es decir, Venezuela en su momento consideraba que toda la línea Esequiba de Guyana les pertenecía a su jurisdicción dentro de la época colonial. Sin embargo, por otro lado, la Gran Bretaña, o sea el Reino Unido, adquirió a Guyana a través de un acuerdo que tuvieron con los Países Bajos en 1814. Claramente, como ellos ya empezaron a administrarla y a saber cómo poder llevarlo a cabo como un nuevo país que querían considerarlo como Guyana, empiezan a expandirse a través del lado oeste del río Esequibo, invadiendo y penetrando terrenos venezolanos que en su momento ellos consideraban que eran propios. En 1840, un explorador llamado Robert Schomburgk es contratado por el Reino Unido para que él trace una línea sobre el mapa que hoy en día la conocemos como la línea Schomburgk. Esta línea, él al trazarla, se excede más de 80.000 kilómetros cuadrados hacia el río Esequibo del lado oeste, penetrando terrenos de Venezuela y agarrando una porción exacta para Guyana y excediendo los límites que Venezuela consideraban que eran propios. ¿Cuál fue el agravamiento a lo largo de la historia? Claramente, a través de las décadas, Venezuela fue reclamando más estos territorios debido a que consideraban que eran propios a través del principio que mencioné anteriormente. Debido a que en el siglo XIX Venezuela era un país realmente pobre y acababa de independizarse, tenía problemas políticos muy serios debido a que no encontraban su estabilidad económica. Y por el otro lado, el Reino Unido era una colonia europea muy buena, tanto económicamente, políticamente, y tenían los recursos para poder mantenerse y siguieron creciendo exponencialmente. Todo este problema da un giro exponencialmente en 1895, debido a que Estados Unidos decide intervenir diplomáticamente en favor de Venezuela, citando la doctrina Monroe. Esta doctrina menciona de que todos los países latinoamericanos o americanos tenían que estar libres de las intervenciones de Europa. A través de esto, Estados Unidos logra presionar a que el Reino Unido acepte ir a un arbitraje internacional. 2 años más tarde, el 2 de febrero de 1897, en Washington, D.C. se firma el acuerdo del Tratado Arbitral entre Venezuela, representado por Estados Unidos, y el otro Reino Unido, representando a Guyana. A través de este Tratado Arbitral se llega a considerar que se tiene que realizar todo este problema territorial a través de un tribunal de arbitraje internacional. Este mismo tendría la responsabilidad de establecer el límite de la frontera entre Guyana y la República de Venezuela de forma definitiva. Claramente, Venezuela al principio no estaba de acuerdo, pero los estadounidenses lograron convencer de ir a este arbitraje. Venezuela estaba muy confiado de que a través del principio iuti possidendi iuris, ellos iban a adquirir estas tierras por su derecho en la época colonial. Claramente, a lo largo de esta mesa vamos a discutir cómo realmente esto no fue la realidad de lo que pasó. Otro punto importante que hay que mencionar es el espacio geográfico que abarca todo este río Esequibo y todo este espacio territorial, debido a que no solamente se trata de una tierra nada más, es una tierra llena de ricos recursos naturales,
También, además, cuenta con una gran desemboca en el Océano Atlántico, el cual esto puede ayudar a Venezuela a crecer exponencialmente como país, tanto anteriormente en el siglo XIX como hoy en día. Claramente Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido, está en contra de esto porque van a perder mucho económicamente a raíz de esto, tanto comercialmente y económicamente. Por otro lado, también es imposible no darse cuenta de que en este laudo arbitral hubo muchas cosas o muchas lagunas de las cuales hablarán más adelante, de las cuales Venezuela no estuvo de acuerdo. Y por último quisiera mencionarles de toda esta trascendencia que ha pasado con este laudo, ya que este laudo ha pasado a través de muchas épocas importantes, porque como lo mencioné anteriormente, ya lleva más de 180 años y estamos en el 2025, donde hoy en día este problema sigue siendo habitual para Venezuela y cómo Guyana ha sido aprovechado de esto. Muchas gracias, licenciado Sagastume, por su intervención. A continuación le doy la bienvenida al licenciado Sigil para que nos comente sobre los antecedentes más específicos del caso. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la integración o cómo se integró y los antecedentes de cómo se integró el tribunal arbitral en el tema que estamos hablando. Creo que es importante y yo voy a tocar varios puntos. Quiero tocar sobre todo no solo la integración, sino que las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvieron la designación de los árbitros en el tribunal. Creo que es bien importante mencionar que, bueno, como primer punto quiero iniciar con cómo fue integrado el tribunal. Fue integrado por 5 árbitros, 2 fueron designados por Reino Unido o Gran Bretaña y 2 fueron integrados por Venezuela, pero fueron representados por Estados Unidos, y uno que fue imparcial, que fue el que presidía el tribunal. Quiero primero hablar de los 2 árbitros que fueron designados por Gran Bretaña, que fueron 2 juristas muy importantes y muy reconocidos en ese momento. Tenían una larga trayectoria y representaban obviamente los intereses y qué es lo que querían ganar adquiriendo este territorio y qué es lo que se pretendía. Y también quiero hablar de cómo se integró la parte de Venezuela, que la parte de Venezuela, bueno, era un país que estaba en vías también de desarrollarse, estaba en un proceso de amplitud de sus relaciones diplomáticas con todos los países. También, a base de esto, decidieron otorgarle o cederle como el derecho diplomático o la capacidad de representarlos a Estados Unidos, porque consideraban que era un tema que tenían que buscar apoyo, y también buscaron apoyo de un Estados Unidos que estaba en vías de convertirse en una potencia mundial. Entonces creo que es bastante importante recalcar ese punto. También la designación de estos 2 árbitros de Venezuela, pero que eran ciudadanos estadounidenses, tuvo mucho impacto y es de mucho renombre estas decisiones, ya que primero, uno de los puntos por el cual se hizo el arbitraje era que las 2 partes tuvieran una representación equitativa, que no fuera, ya que Gran Bretaña fuera un país que ya era una potencia mundial, y Venezuela, que obviamente estaba en un proceso no solo de desarrollo, sino que también de amplitud de sus relaciones diplomáticas. Es bien importante que estas 2 partes eran, o lo que se intentaba lograr era que era un proceso bastante equitativo socialmente y políticamente, lo cual no fue así, porque al final, al designar 2, que si bien es cierto, Venezuela designó y le cedió esta parte de representación en el tribunal a Estados Unidos, y bueno, también las implicaciones que tenían, dejando de lado también la manera en cómo se integró el tribunal, también es importante recalcar, y quiero mencionar lo que había mencionado antes, que también era el punto social, económico y político que influyó en las decisiones al momento de designar estos árbitros. Creo que lo que ya bien decía, el punto de que se haya cedido esa representación a Estados Unidos, lo que intentaba era que fuera más equitativo para ambos países, pero al final fue un duro golpe para Venezuela, porque aunque estaban de acuerdo con ceder esos derechos de representación, no estaban de acuerdo con que fueran ciudadanos estadounidenses, que obviamente, y por el contexto histórico también, respondían también mucho a los intereses de Estados Unidos y representaban mucho los intereses en ese momento también de Gran Bretaña.
y que también al final, aunque Venezuela era una nación independiente, pero era muy débil en la influencia internacional y también en el apoyo internacional que ellos tenían. Como segundo punto quiero hablar del punto económico, si quieren verlo así, o también de la implicación económica que deben de tener o que tuvo la integración de este tribunal, no solo desde el punto que había hablado de Venezuela, sino que Gran Bretaña. Al final, la integración de los juristas reconocidos por Gran Bretaña y también del presidente que presidía el tribunal, que se llamaba Fyodor Martens, que era un diplomático de gran prestigio internacional y que fue elegido por consenso, y que era una persona que era bastante calificada para poder presidir este tribunal. Creo que las implicaciones más importantes desde el punto económico no era solo la disputa de un área vacía o de un área marginal que le pertenecía a Venezuela, sino que era también las ventajas económicas que podían adquirir en un país como Gran Bretaña, que ya era una potencia mundial reconocida, y que también los recursos naturales y especialmente minerales, que es lo que había comentado el licenciado Sagastume, eran muy importantes en ese momento y representaban una gran posibilidad de crecimiento económico para Gran Bretaña. También, como último punto, la intervención o el punto social que quiero mencionar es que la composición de este tribunal fue percibida por los venezolanos como un símbolo de dependencia y de vulnerabilidad en el contexto internacional, y cómo esto afectó no solo a las decisiones en las cuales fueron tomadas y las cuales van a discutir mis compañeros, sino que también hizo ver débil la relación diplomática, que aunque era bastante notoria, no debería haber sido tan desigual al momento de las decisiones que se hayan tomado en el tribunal, y cómo se respondió a intereses políticos, sociales y económicos de parte de Estados Unidos hacia Gran Bretaña, que al final, como ya bien decía, Gran Bretaña era una potencia mundial y Estados Unidos era una oportunidad para demostrar también su poderío internacional enfrente de un tribunal y enfrente de todo el mundo, que era bien importante eso. Y también Estados Unidos reflejaba una gran capacidad de convencimiento y de adquisición al momento de adquirir la representación, de participar en ese logro, intentando que sea lo más equitativo posible, pero nunca dejando de lado los intereses económicos que tenía Estados Unidos o cómo ellos se iban a ver enfrente del mundo. Si representaban a una Venezuela que era un país que obviamente y inclusive en la actualidad sigue siendo políticamente débil, pero que al momento de apoyar a una iniciativa tan justa y tan solidaria con el pueblo, creo que era una buena oportunidad para mostrarle al mundo cómo es que Estados Unidos puede actuar y cómo es que siempre intentan participar en la mayor cantidad de estas situaciones para verse como el intermediario y no solo el país o la potencia que resuelve los conflictos internacionales y que tiene esa capacidad para poder actuar en frente de todo el mundo. Muchas gracias, licenciado Seguil, por su intervención en este foro. A continuación procederemos con la intervención de la licenciada Morales. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre uno de los hechos más polémicos que se dieron en el Laudo de París en 1899, donde se dio la frontera entre Venezuela y Guayana Británica. Voy a centrarme más en los hechos que ocurrieron en base a la revelación de información confidencial que se dio a uno de los abogados de parte de Venezuela, el cual su nombre era Severot Mahler Prevost. Primero que nada, tenemos que saber cómo estaba incorporado este tribunal. Eran 2 británicos y 2 estadounidenses que estaban en representación de Venezuela, y por último estaba el presidente, que era un ruso. Aquí podemos entrar a abarcar de quién era Prevost. Bueno, él era un abogado estadounidense que tenía ascendencia venezolana y estaba trabajando como parte del equipo jurídico de Venezuela junto con su compañero Benjamin Harrison, que él era del Consejo Legal, que como dato adicional él es expresidente de Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué pasó y cómo se dio toda esta revelación de información?
Bueno, Prevost, cuando él antes de morir decidió dejar una serie de instrucciones a un compañero que se llamaba Otto de dejar un documento póstumo que tenía que ser publicado. Este documento póstumo se llamaba el Memorándum de Severo Mallet-Prevost. ¿Qué contenía este documento póstumo? Bueno, él nos dice que en las disposiciones finales que se tuvieron en el tribunal, los árbitros de parte de británicos, junto con el presidente, estaban alterando el resultado final con base a pretensiones de manera política. Entonces, los dos abogados estadounidenses decidieron hablar con Prevost sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Aquí es donde se rompió la confidencialidad del tribunal, comentando lo que estaba pasando. Pero bueno, ¿qué estaba pasando al final? Prevost nos cuenta que los dos abogados se acercaron a él para poder hablar de que se habían enterado de que los británicos estaban teniendo reuniones privadas junto con el presidente. Y bueno, el presidente decidió hablar con los dos estadounidenses, diciéndoles que los británicos se iban a juntar y actuar de manera conjunta para hacer que Gran Bretaña tuviera la gran parte del esquivo. Pero aquí entran dos opciones que fueron fundamentales para este caso. Martins, que era el presidente, decidió darle dos opciones a los estadounidenses que tenían que elegir sí o sí. La primera era que si los estadounidenses aceptaban una línea intermedia, cediendo la mayor parte del esquivo para los británicos, y que Venezuela solo tendría la desembocadura del río Orioco. Pero en este momento el presidente votaría con ellos para tener un fallo unánime. Y la segunda era que si ellos no aceptaban o no querían aceptar este convenio o este tratado, era de que ellos iban a perder todo. Es decir, que el presidente se iba a unir con los británicos para poder poner un fallo por mayoría. Entonces los estadounidenses se quedaron un poco petrificados sobre qué estaba pasando, por qué estaba pasando esto, porque se dieron cuenta de que no era una deliberación jurídica, sino era una negociación secreta política que se estaba dando y que no había ningún tipo de imparcialidad en este caso. Entonces, ¿qué decidieron hacer ellos? Decidieron ir a comentarle todo a Prevost de lo que estaba pasando. Aquí es donde también veremos que se violó la reserva del tribunal al contar este secreto, pero era algo importante para Venezuela. Prevost, al enterarse de esta información, decidió ir con su compañero Harrington, que ya hablamos de él, a contarle lo que estaba pasando y saber qué podían hacer, cuáles de las dos decisiones podían tomar. Ellos decidieron irse por la primera. La primera, que era el convenio en que los dos tenían que tener un punto intermedio para ambos. Porque si decidían la segunda y los estadounidenses se negaban, ellos iban a perder todo. Y de aquí nace el laudo, que se dio por un fallo unánime en 1899. Gracias a este escrito que fue publicado en 1944, ya décadas después de todo lo sucedido, hizo que aportara ahorita mismo, en este momento, a Venezuela para poder decir que este laudo fue de manera que fue nulo y que también fue irritio. Puedo terminar diciendo que a pesar de que existió esta revelación de secretos que conformaron por parte del presidente, se dio cuenta que se estaba dando un proceso de acuerdo político secreto donde las personas no aportaban más que solo querían el territorio. Gracias a estos, actualmente se puede tener un proceso legal mejor que todavía sigue vivo ante la Corte Internacional de Justicia, también reclamando que fue una corrupción judicial internacional de todo lo sucedido. Muchas gracias por su intervención, licenciada Morales, se lo agradezco. A continuación me toca dar a mí los datos más interesantes del caso. El laudo arbitral de 1899 es recordado no solo por haber despojado a Venezuela de 159.542 kilómetros cuadrados de su territorio, sino por el conjunto de irregularidades, presiones y fraudes que rodearon su elaboración. Distintos documentos históricos han logrado comprobar la amenaza al uso de la fuerza por parte del Reino Unido, la manipulación de documentos, la falsificación de mapas y la usurpación de la defensa venezolana. Este laudo arbitral, más que un acto jurídico, se constituyó como una forma en la que las grandes potencias del siglo XIX impusieron su poder político a las naciones latinoamericanas recién independizadas. Los datos interesantes que voy a compartir acerca del caso son una recopilación de todo lo que mis demás compañeros han estado dando o van a dar en su intervención. El primer dato importante es que es bastante impresionante que la línea trazada que se le impuso a Venezuela cuando el laudo arbitral fue resuelto ya había sido trazada anteriormente.
Se logró determinar por varios antecedentes históricos británicos que el Colonial Office británico había trazado esa línea fronteriza en julio de 1899, cuando el arbitraje todavía se encontraba en su etapa de deliberación, no había sido resuelto. Esta fue impuesta por el presidente del tribunal, del cual ya hicieron mención mis compañeros. Se les impuso a los abogados defensores de Venezuela, o sea, a los abogados estadounidenses, bajo coacción y presión social. El segundo aspecto importante, que fue uno de los aspectos más escandalosos, además de la revelación de información, fue la falsificación de los mapas. Los abogados británicos entregaron al tribunal varios documentos geográficos, que posteriormente se logró determinar que habían sido adulterados también por el Colonial Office británico. Los documentos originales establecían los límites históricos que reconocían la soberanía de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Lo que hicieron fue que trasladaron las fronteras artificialmente al oeste, lo cual creaba como una base técnica que al final resultó falsa, y esto justificaba, esta base técnica que ellos habían intentado crear, justificó la entrega de la tierra y de las fronteras a los británicos. El tercer punto importante fue la exclusión del gobierno venezolano y de los juristas venezolanos en la negociación. Primero, en 1897 se realizó la negociación del tratado al cual fueron sometidos. Esto lo hizo únicamente Estados Unidos y Gran Bretaña. No incluyeron en ningún momento al territorio venezolano. Cuando el laudo arbitral comenzó, a pesar de que Venezuela era una de las partes esenciales y principales de este laudo, no se les dejó participar a ningún jurista venezolano en el tribunal, sino que fueron por representación de los abogados estadounidenses. Esto facilitó la negociación para que respondiera a los intereses tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, apartando un poco a Venezuela. Como fue mencionado por el licenciado Sagastume, otro de los principios que fue violado fue el utis possidetis juris, que se tenían que respetar los límites geográficos heredados en la época colonial. También se pudo determinar históricamente que, como otro dato interesante, el tribunal se extralimitó al momento de resolver en el laudo, porque empezaron a resolver y a regular acerca de la navegación de dos ríos en contra de Venezuela, lo cual estaba fuera de los temas del arbitraje, porque el arbitraje únicamente se dedicaba a establecer los límites fijos de la región de la Guayana Británica. Otro de los aspectos bastante interesantes y tal vez muy poco conocidos fue que en 1966 la Organización de las Naciones Unidas declaró nulo el laudo arbitral. Esto fue después de que Venezuela entregara un informe con 44 alegatos. La Organización de las Naciones Unidas en 1966 dejó sin efecto el laudo arbitral y solicitó que se iniciara una investigación, pero siempre bajo la supervisión internacional. Dentro de los alegatos de Venezuela se rescatan 4 cosas importantes: la coacción en la prueba, la falsificación de los mapas que mencioné al inicio, la manipulación de los documentos, la ausencia total de un fundamento de derecho que sustentara el laudo. Como fue establecido también por otros licenciados en este foro, la región de la Guayana Británica estaba favorecida con petróleo, oro y agua dulce. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? Como es una tierra en conflicto, aún así grandes empresas como lo es ExxonMobil ha celebrado diversidad de contratos en esta región de conflicto, siempre más enfocado a la reserva de petróleo. Pero ¿qué ha pasado? Siempre se han establecido beneficios altísimos para las cooperaciones extranjeras y muy poco porcentaje de ganancia para lo que es la Guayana Británica. Como último punto que quiero mencionar, que también es bastante interesante, es que actualmente el conflicto se encuentra sometido ante la Corte Internacional de Justicia. Lo interesante del caso es que no se está discutiendo acerca de los límites físicos de si la Guayana Británica pertenece al Reino Unido o pertenece a Venezuela, sino que lo que se está discutiendo es si el laudo arbitral de París de 1899 es válido o no, a pesar de que ya fue declarado nulo por la Organización de las Naciones Unidas. En 2023 es importante mencionar que el gobierno de Venezuela emitió un referendo nacional reafirmando su rechazo al laudo arbitral y solicitando que el territorio Esequibo fuera parte integral de su país. Ante esto, la respuesta a la Corte Internacional de Justicia fue dictar medidas cautelares, diciendo que no pueden realizar actos soberanos sobre ese territorio hasta que exista un fallo definitivo. Muchas gracias. Siguiendo con la intervención en este foro donde estamos discutiendo el arbitraje entre la Gran Bretaña y Venezuela, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Juárez, que en esta oportunidad no pudo estar con nosotros, pero nos va a compartir acerca de si los abogados que estaban en el caso o un abogado en específico se ajustó o no a los postulados del Código de Ética.
Muchísimas gracias, licenciada Ralda, por la presentación. Y respecto a la pregunta de si el actuar del abogado que recibió información confidencial del tribunal se ajustó a los postulados del Código de Ética Profesional de Abogados y Notarios de Guatemala, considero que es indispensable que se realice un análisis estricto respecto a los fundamentos éticos de nuestra profesión, tanto desde el marco jurídico nacional como el marco jurídico internacional. Haciendo énfasis al primer punto respecto al Código de Ética Profesional, me gustaría mencionar que este fue aprobado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y fue publicado el 13 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial. Y este básicamente establece los principios rectores bajo los cuales se deben regir las actuaciones de los abogados. Dando inicio a esta intervención, el capítulo 1, específicamente en el apartado de postulados, menciona y hace énfasis a la probidad, la lealtad y la independencia como cualidades esenciales. Es decir, que el abogado debe evidenciar la rectitud y la honradez. Además, debe guardar fidelidad a la justicia y a su cliente principalmente, y debe actuar con tal libertad de criterio sin tener que someterse a influencias indebidas. En el presente caso, al recibir información confidencial del tribunal, el abogado faltó al principio de probidad que se encuentra regulado en el artículo 18 del Código de Ética antes mencionado, ya que, como podemos ver, no se obró con la buena fe que dicho principio exige. Además, se encuentra vulnerando la lealtad, la cual se ve regulada en el artículo 14 del Código de Ética, porque no defendió el asunto únicamente con la fuerza del derecho y la razón, sino que también quebrantó la independencia al aceptar un beneficio ilegítimo que lo vinculaba totalmente al abogado con el proceso. Es decir, esto no solo vulnera dichos principios, sino que también vulnera el artículo 14 del Código de Ética, el cual nos establece que la actitud del abogado ante los tribunales debe regirse por independencia y lealtad. Esa independencia significa que no puede ser partícipe de intereses de conflictos ni aceptar los tratos que lo pongan en ventaja indebida. En este caso podemos ver reflejado cómo este abogado se pone en una ventaja indebida, y dicha lealtad significa que debe conducirse con transparencia y respeto hacia la administración de la justicia. Por lo tanto, al aceptar información secreta de los árbitros, el abogado rompió dichos deberes. El artículo 18 del mismo cuerpo legal nos refuerza dicha idea, ya que el abogado debe obrar con probidad y buena fe, evitando afirmaciones falsas o maliciosas. Y el simple hecho de haber guardado silencio ante una irregularidad de estas, que es de gran magnitud, considero que constituye una falta de buena fe, porque permitió que la contraparte se enfrentara a un proceso contaminado. Por lo tanto, este principio también lo regula el artículo 22 del Código de Ética, el cual prohíbe expresamente ejercer influencias personales sobre el juzgador o funcionarios públicos, y califica como una falta grave entrevistarse con un juez o un árbitro para tratar de convencerlo fuera de las actuaciones procesales. Por lo tanto, la revelación de información privilegiada por parte de los árbitros y la aceptación de la misma por el abogado encaja en este supuesto de conducta que está determinantemente prohibida. Además, en el artículo 20 del mismo cuerpo legal nos regula que el abogado no puede tolerar el cohecho ni el soborno, y que si tiene consentimiento de un hecho de este tipo de naturaleza debe denunciarlo ante la autoridad competente. Y en este caso, el abogado tuvo conocimiento de un acto que vulneraba la imparcialidad del tribunal, por lo que él, al haberse encontrado ante estas circunstancias, tuvo que haberlo denunciado. Pero como podemos ver, el abogado no denunció dicha situación, incumpliendo también a este deber. Dicho esto, podemos ver que bajo el derecho guatemalteco la conducta de este abogado se encuentra en abierta contradicción con los postulados éticos y con los artículos concretamente citados anteriormente respecto al artículo 14, 18, 20 y 22 principalmente del Código de Ética Profesional. Ahora bien, desde la perspectiva del derecho internacional, también se quebrantaron principios fundamentales, ya que el arbitraje internacional rige
que se encuentra regido por la Convención de La Haya de 1899 y por el principio de buena fe, el principio consuetudinario, ¿verdad?, que exige a los estados y a sus representantes actuar de manera transparente y legal. Asimismo, las IVA Guidelines de conflicto de intereses internacionales de arbitraje señalan que tanto los árbitros como los abogados deben abstenerse de cualquier conducta que ponga en riesgo la imparcialidad del proceso. Es decir, aplicándolo al caso concreto que se vivió en el presente laudo, el silencio del abogado no fue una posición neutral, porque básicamente fue en realidad una omisión grave que contribuyó a consolidar un laudo que era de gran relevancia política. Y éticamente hablando, el abogado tenía dos caminos correctos. El primero era que él pudo haber rechazado la información recibida o pudo haber denunciado dichas irregularidades. Sin embargo, él no hizo ninguno de estos supuestos y al no haberlo hecho, él traicionó totalmente, no solo al cliente, sino que también al principio de justicia que debía guiar al abogado durante toda su actuación. Por lo tanto, esto me lleva a la siguiente conclusión, que puedo afirmar con fundamento en los artículos 14, 18, 20 y 22 del Código de Ética Profesional del Abogado y Notario de Guatemala que, así como los principios de imparcialidad y buena fe que nos regula el derecho internacional, el actuar del abogado en el presente caso, que recibió información confidencial, no fue para nada ético, ya que su actitud se apartó de la probidad, de la lealtad y de la independencia que exige nuestra profesión. Y si bien guardó silencio, ese silencio tuvo efectos devastadores, donde no solo debilitó la legitimidad del laudo de París, sino que marcó un precedente negativo en la historia del arbitraje internacional. Por eso sostengo, honorables colegas, que este abogado no cumplió con los estándares éticos ni en el ámbito nacional ni en el ámbito internacional, ya que su actuación no fue recta, no fue leal y pues tampoco se cumplieron los principios de independencia, y esto básicamente constituye un claro ejemplo de cómo la falta de ética profesional puede comprometer la justicia a nivel global. Muchísimas gracias. Licenciada Parra, por su intervención. A continuación, y como punto final, le vamos a dar la palabra al licenciado Hernández para que nos exponga un poco de los puntos que el día de hoy nos trae. Adelante, licenciado. Gracias, licenciada Ralda. En primer lugar, quiero agradecerle la oportunidad de estar en el presente programa y poder exponer un laudo tan polémico alrededor de la historia, que es el laudo arbitral de 1899 de París. Pero yo quiero ahondar principalmente en la actuación del abogado Severo Malet Prevost. Quiero establecer el gran papel que tuvo durante este proceso arbitral, principalmente qué acontecimientos nos ha dejado a día de hoy. En primer lugar, como indicó la licenciada Morales, el abogado Malet Prevost fue un abogado estadounidense, el cual se encargó de representar los intereses de Venezuela en el proceso arbitral antes referido. El abogado Malet Prevost siempre indicó que dudó de la imparcialidad del tribunal en el que ahondamos anteriormente, el que fue constituido por dos árbitros estadounidenses, dos árbitros británicos y el presidente, que era de Martins. El abogado Malet Prevost tuvo una incidencia especial en el aspecto de dejar comunicaciones posteriores a su muerte, los cuales indicaban, como indicó la licenciada Morales, que él sabía de información confidencial, la cual le llegó por diversas fuentes, en la cual se plasmó en el documento que los árbitros estadounidenses en representación de Venezuela fueron coaccionados por el presidente del tribunal y los británicos. Esto a grandes rasgos, porque ya se explicó oportunamente, porque si no estaban de acuerdo con lo que proponía Andy Martins como presidente del tribunal, se iba a proceder a dejar en un punto más desfavorable a Venezuela, dando como resultado
una actuación más perjudicial y perdiendo así el río de Orinoco, que es un punto bastante estratégico. Posteriormente se reveló por un socio del abogado Malet Prevost dicho documento, el cual a día de hoy tiene consecuencias legales. Como se indicó oportunamente, ante la ONU se impugnó el laudo arbitral de 1899 de París en virtud de las comunicaciones que dejó posterior a su muerte el abogado Malet Prevost. Dentro de esas comunicaciones dio lugar al Acuerdo de Ginebra, en donde Venezuela, y ahora no Gran Bretaña precisamente, sino Guyana, que estaba recién independizada, reconocieron el conflicto territorial sobre el cual recaía el territorio de Esequibo en virtud del fraudulento laudo arbitral, como anteriormente se estableció. En otras palabras, el texto que dio a conocer el socio del abogado Malet Prevost nos dio a entender que, dejando de lado el fraudulento laudo arbitral, que existió una gran manipulación por parte de los árbitros y que más que un actuar jurídico fue un actuar político. Bueno, a día de hoy, como mencionaba la licenciada Ralda, el conflicto se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia, donde Venezuela utiliza como prueba fundamental el documento que dejó Malet Prevost, la cual es una prueba histórica del laudo arbitral, que es considerado a día de hoy posiblemente el fallo más polémico en la historia de los arbitrajes. Podemos concluir diversas cosas. Asimismo, me gustaría, como jurista, hacer una pequeña reflexión y hacer una pequeña analogía con el Código de Ética Profesional en Guatemala y cómo se hubiera aplicado en los tiempos si este código tuviera esa validez jurídica. En primer lugar, me gustaría cubrir el artículo 13 del Código de Ética Profesional, tomando en cuenta el actuar del jurista. El artículo 13 indica defensa del Estado de Derecho. Como defensor de la justicia, el abogado está obligado a defender el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Estará en contra de cualquier arbitrariedad que se cometa o se pretenda cometer. En el presente caso, el abogado Malet Prevost tuvo conocimiento de información bastante delicada, de la cual no la hizo pública, por lo cual no cumplió con lo establecido en este artículo. Sin embargo, igual debemos de tomar en cuenta las tensiones políticas de esa época. Me gustaría también acudir al artículo 14 del Código de Ética Profesional, el cual indica independencia y lealtad. La actitud del abogado ante los tribunales y más autoridades debe seguir los postulados de independencia y lealtad. Por virtud de la independencia no se debe ser partícipe de intereses en el conflicto. En mérito de la lealtad debe asumir la defensa honesta del asunto a su cuidado por la fuerza de la razón y del derecho. En este artículo en concreto podemos concluir que el abogado no defendió como debía a los intereses de Venezuela al contribuir, digamos, en el fallo unánime que dio el Tribunal de Arbitraje. Y por último, el artículo 16 de este cuerpo normativo, el cual establece defensa del honor profesional. Para la defensa del honor profesional no solo es un derecho, sino un deber combatir la conducta incorrecta de jueces, funcionarios y abogados por los medios lícitos que se dispongan. En este caso, no son jueces, son árbitros. Sin embargo, de igual manera podemos entender que al no denunciar dicha actuación arbitraria por parte de los integrantes del Tribunal de Arbitraje que dio pie a este laudo fraudulento, de igual manera tampoco cumplió con esta norma ética. En conclusión, podemos determinar que este abogado Malet Prevost depende de la perspectiva si actuó de manera ética o no, porque para muchas personas pudo haber actuado de manera ética al indicar que después de su muerte se revelaran las comunicaciones. Sin embargo, para otras puede recaer en una actuación poco ética en virtud de no hacerlo
cuando él tenía el deber de hacerlo, por ser un abogado que representaba los intereses de Venezuela. Por mi parte, es mi información, licenciada Ralda. Muchísimas gracias. Aquí llegó la finalización de este foro en donde conversamos sobre este arbitraje bastante polémico. Le agradezco mucho a todos los licenciados por su participación. Feliz noche.